Hola amigos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Qué gusto que nos volvamos a ver para un estudio más de la palabra del Señor. En esta ocasión, ¿será posible encontrar la respuesta sobre la salvación se pierde o no se pierde? Este es un interrogante fuerte que ha tenido la gente durante muchos años. Vamos a estar viendo Génesis capítulo 37 a Génesis 40. La palabra de Dios y los estudios que estamos viendo han estado hablando acerca de la familia, pero hoy queremos hacer un paréntesis importante, precisamente acerca de la salvación. Y a lo mejor estarás pensando, ¿la salvación se puede ver en Génesis? Por supuesto que sí. Génesis capítulo 37, de hecho, Génesis capítulo 37, versículo 2, la Biblia dice de esta manera. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. En esta ocasión vamos a estar viendo acerca de similitudes. Vamos a comenzar viendo las similitudes. Y es que la Biblia aquí nos habla de Jacob e inmediatamente nos pone a José. ¿Sí? Nos dice, esta es la familia de Jacob, José. Llama mucho la atención porque José, en primer lugar, José no fue el primer hijo de Jacob. Llama mucho la atención en que simplemente de una palabra de Jacob pasa a la otra palabra, a José, inmediatamente, como si estos nombres estuvieran juntos. De hecho, están juntos, pero no solamente juntos en la escritura, sino que estos dos hombres están juntos porque son personas que vivieron vidas muy similares. En primer lugar, por ejemplo, ambos, papá e hijo, es decir, Jacob y José, para aquellos que no estén tan familiarizados con estos dos nombres, papá e hijo nacieron de mujeres que habían sido estériles durante mucho tiempo. Otra similitud que tuvieron, ambos, papá e hijo, fueron odiados por sus hermanos. Por cierto, te recomiendo mucho el video de la clase de la semana pasada, ¿verdad? Acerca de relaciones tóxicas, excelente para el trato de los problemas entre hermanos. Otra similitud que tuvieron Jacob y José es que sus hermanos los quisieron matar, así, pero era algo importante. Otra similitud entre ellos, se hicieron muy ricos, tanto el padre como el hijo fueron ricos inmensamente. Otra, vivieron ellos fuera del territorio de Israel. Y otra muy importante, ambos pidieron que regresaran o fueron regresados y finalmente sus restos descansan el día de hoy en el territorio de Israel. Así que hay muchas similitudes entre papá e hijo. A lo mejor tú puedes pensar, bueno, sí, pues obviamente el hijo se tenía que parecer al papá, pero Jacob tuvo 12 hijos y con ninguno de ellos tuvo estas similitudes, vaya, ni siquiera una o dos de ellas. Las similitudes con los personajes de la Biblia es algo muy importante que nosotros lleguemos a encontrar porque nos dan una pauta de quiénes somos o qué tenemos que hacer o cómo podríamos mejorar. Hay personas que solamente encuentran similitudes en personajes muy extraños de la Biblia. Por ejemplo, hay un personaje en los evangelios que se llama Zaqueo, que era muy avaro, tenía dinero y era muy chaparrito. Y verdaderamente fue una escena muy simpática la que se vivió allí con Jesús de Nazaret cuando le dice, Zaqueo, bájate de allí. Es que estaba trepado en un árbol y era la única manera en que él podía ver a Jesús de Nazaret. Hay gente que, quizá por su estatura o por sus bajos logros o quizá por su excesivo amor al dinero, solamente se ve reflejado con Zaqueo. Hay otros, por ejemplo, con el profeta Balaam, que terminó hablando con su propia burra. Hay gente que se siente así, hablándole a una bola de personas, tal vez en su trabajo, en su casa o en su negocio, a gente que a pesar de parecer burros, tienen más entendimiento que él. En fin, ¿con qué personaje de la Biblia tú te relacionas o con cuál de ellos tú te identificas? En esta ocasión vamos a ver que hay mucha gente que se identifica, ¿verdad?, con José, pero si a José le preguntaran hoy con una Biblia en la mano, ¿a qué personaje te identificas tú? La sorpresa es esta. José se identifica literalmente con Jesús de Nazaret, llamado por muchos Yeshua, y
se identifica porque vivieron las vidas más con mayores similitudes que ningún otro. ¿Sí? El personaje de la Biblia que más se asemeja al Salvador del mundo es José. Y precisamente en esta porción de Génesis 37, nosotros empezamos ya a dejar la vida de Abraham, de Jacob, ¿verdad? De Isaac también, para entrar de lleno y por lo que resta el Génesis a ver la vida de José. Toma un lugar muy importante por su similitud con el Salvador del mundo. Vamos a ver algunas de esas similitudes. La historia de José nos habla de que José, al igual que Jesús, es amado por su Padre. ¿Te acuerdas cuando se dijo de Jesús que cuando lo estaban bautizando, dice que se abrió el cielo y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Eso no significa que Dios no te ame a ti, no me ame a mí, por supuesto que sí, pero definitivamente tenemos que ubicarnos, ¿verdad? Saber qué lugar nos corresponde y saber qué lugar le corresponde en el corazón del Padre con respecto de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo más amado de entre todos, y eso no significa que el amor de nuestro Padre Celestial se encuentre mal, por supuesto que no. A Él lo ama más que a todos y eso es correcto. Dice aquí también otra similitud entre José y Jesús de Nazaret: fue rechazado y traicionado por sus hermanos. Y antes de que te molestes, te enojes y empieces a decir cosas como que los judíos mataron a Jesús, cosa que no es del todo cierta, por cierto, es muy importante que tú sepas que sí, efectivamente, los hermanos de Jesús sí sufrió una traición. Por ejemplo, una de ellas fue por un hombre de nombre Judas, ¿verdad? De su mismo pueblo y muy probablemente por el nombre de su misma tribu, porque Jesús finalmente es de la tribu de Judá. Un personaje del que vamos a hablar también un poco el día de hoy. Jesús es igual que José en el sentido de que ambos fueron hermanos que sufrieron en favor de sus familias. También se parecen mucho en que ambos, José y Jesús, han sido exaltados por las naciones. Hoy en todo el mundo se sabe de Jesús, como en su tiempo en todo el mundo se supo de José. No fueron reconocidos por sus hermanos. Fíjate que José vivió eso. Cuando se presenta delante de ellos, que lo veremos en otras clases, no lo reconocieron. El día de hoy, los hermanos de sangre de Jesús, muchos de ellos, no todos, afortunadamente cada día menos, no le reconocen como su hermano. Pero también otra similitud: fueron sustentadores en secreto de su familia. José estuvo dándoles bendición a sus hermanos allá en Egipto, de la misma manera en que, aunque no se vea mucho, Jesús ha dado bendición a sus hermanos, los israelitas, el día de hoy. Y si tú que has creído en Jesús, si tú has tomado al Salvador del mundo como tu Señor y Salvador, es importante que tú sepas que Jesús ama mucho a Israel, ama mucho a sus hermanos, muchísimo, y los sigue bendiciendo hasta el día de hoy. Al final de los tiempos se revela José a sus hermanos, como así lo hará Jesús con el pueblo de Israel. Y la mayor de las similitudes, entre todas, he dicho bastantes, pero la mayor de todas: José fue un salvador no solamente a los egipcios, es decir, a los gentiles, sino también fue un salvador a los judíos, es decir, a los de la casa de su padre, a los de la casa de Israel. De la misma manera, Jesús también es un salvador el día de hoy para gentiles y para judíos. Hemos querido hacer este paréntesis no porque el tema no tenga que ver nada con la bendita familia, que es el tema que nos abarca durante todo este estudio, durante todo este año. Vamos a estar viendo la Torá de esta manera, pero es tan importante la persona de Jesús que cuando nos topamos con el primero de los personajes que lo describe en todo, nosotros tenemos que hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque Jesús está en toda la Biblia. Jesús es el motivo de la creación misma, pero también el motivo de nuestro estudio mismo. Y yo quisiera que tú también lo hicieras el motivo de la fe en tu familia misma. Así que la historia de José nos narra y nos revela la obra de Jesús
y también su relación con Israel. Escribí aquí: los padres de las tribus estaban ocupados vendiendo a José. Jacob estaba ocupado, muy triste, con cilicio y ayuno. Judá estaba ocupado buscando una esposa, mientras que Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, estaba creando y dando a luz al Mesías. Aquí en este pasaje de Génesis 37 a Génesis 40 es como si estuviéramos viendo cómo el Mesías, el Salvador del mundo, comienza a brillar con una fuerza en la persona de José, y es muy importante que tú y yo lo veamos por el testimonio de 2 o 3. Aun cuando la vida de José es la más parecida de Jesús a la de Jesús, hay otro personaje en la porción que también aporta una historia muy similar a Jesús. Y quisiera yo platicarte acerca de la pregunta que te hice al principio. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Recuerdo que hace ya varios años, ya bastantes años, me encontraba yo dando clases en uno de los institutos bíblicos en los cuales yo di clase por mucho tiempo, y le hacía yo esta pregunta a los jóvenes que estaban allí. A ver, jóvenes, decimos aquí en México, a ver, chavos, ¿qué dicen? Y obviamente la clase se empezó a encender, porque obviamente hay algunos partidarios que dicen que sí se pierde, y hay otros partidarios que dicen que no se pierde. Les dije: miren, antes de presentar sus argumentos así medio acalorados, váyanse, preparen sus mejores versículos de la Biblia, nos vemos la próxima semana y les vamos a dar un turno para que cada uno de ustedes hable. A la semana siguiente ellos llegaron muy listos con sus versículos clave para presentar defensa de su postura en que si la salvación se pierde o no se pierde. A los más calificados del salón, que ya les había hecho alguna evaluación, les dije: ustedes no van a ser parte ni de uno ni de otro equipo, van a ser los jueces. ¡Oh, qué importante puesto tenía! Y empezó el debate. Dimos todo el tiempo y cada vez los alumnos se esforzaban más por presentar bíblicamente su postura. Al final de todo, traje a los jueces, a los alumnos más avanzados de la clase, y les hice una pregunta. Obviamente no les hice la pregunta sobre qué pensaban de uno y otro, pero sí les hice la pregunta de esta manera. ¿Sus compañeros que estuvieron dando las ponencias fueron objetivos con los textos bíblicos que dieron? Los jueces dijeron: no fueron objetivos. Ok. Segunda pregunta: ¿utilizaron bien la Biblia presentando sus posturas? Asombrosamente los jueces me dijeron: no usaron bien la Biblia presentando sus posturas. Y tercer cosa que les pregunté: ¿ellos ya tenían ideas preconcebidas con respecto a Jesús de Nazaret? Los jueces me dijeron: efectivamente, todos, de uno y de otro lado, tenían ideas preconcebidas de Jesús de Nazaret. Es por eso que es tan importante que tú y yo regresemos al estudio de la palabra de Dios y que revisemos, como dice allá en Lucas capítulo 24, cuando Jesús estaba con 2 de sus discípulos y les habló de él empezando por Moisés. Esto significa empezando por los escritos de Moisés, es decir, empezando por la Torá, por Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y dice Lucas 24, y diciéndoles cómo en todos esos pasajes hablaba de Jesús de Nazaret. Nosotros tenemos que conocer a Jesús de Nazaret. Si tú no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Si tú has estado pendiente de estos estudios, lo importante es que te sea revelado ese Salvador del mundo. Y por el testimonio de 2 o 3 se confirma toda palabra. Este equipo de alumnos del instituto no se ponían de acuerdo. Y de esa manera es difícil conocer al Salvador del mundo. Pero yo te dije que había 2 personajes que presentan claramente a Jesús. Uno de ellos es José, y ese lo podemos ver aquí en Génesis 37. Sin embargo, en esta misma porción, pero en el capítulo que sigue, en el capítulo 38, José no es el protagonista. ¿Sabes quién es el protagonista? Judá, uno de los hermanos de José.
¿Y sabes qué está haciendo? Está buscando esposa. Judá, parece como que también la porción de esta semana hace un paréntesis y nos habla de repente de Judá. Y Judá se va a buscar esposa. Estos dos personajes, José y Judá, ambos hermanos, ellos te presentan como a nadie más a Jesús de Nazaret, al Mesías, aquel que habrían hablar los evangelios. Esto no es casualidad. ¿Por qué? Porque tenemos que tener estos dos testimonios. Porque la Biblia nos dice que por el testimonio de dos o más se confirma toda verdad. La Biblia nos enseña que dejó en José, en la persona de José, la similitud más grande de Jesús y dejó sobre de él personajes que habrían de enseñarnos acerca de la salvación. Sin embargo, la casa de José, así es como se le llama a la descendencia de José, la casa de José no mantuvo firme las cosas de tal manera que sobre de ellos viniera el nacimiento del Salvador del mundo. No fue así. Te voy a leer un texto en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 37 al 38. Te repito la cita porque es importante que tengas tú la Biblia y que verifiques lo que te estoy enseñando. Primera de Reyes 11, 37 al 38. Yo pues te tomaré a ti y tú reunirás a todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Resulta de que, como mencioné en la clase de la semana pasada, la nación de Israel ha estado dividida desde que Jacob los dividió en dos campamentos. Siglos, muchos siglos después, el pueblo de Israel se dividió ahora en dos casas, la tribu del norte y la tribu del sur. Y la tribu del norte fue dirigida por Jeroboam, un descendiente de José, sí, del José de Génesis 37 que te estoy hablando, del hijo de Jacob. Este Jeroboam se le presentó la oportunidad de dirigir a todo Israel, sin embargo, no lo hizo bien. Así que la promesa del nacimiento del Mesías seguiría sobre el otro hermano, sobre la casa de Judá. Los derechos de primogenitura pasarían entonces a este hermano que es Judá. Ahora vamos a ver dos en uno. Dios decidió unir el potencial de José porque era un excelente líder y es quien prefiguraba al Mesías, pero lo decidió unir con Judá, que finalmente fue el que se humilló y abogó por sus hermanos delante del poderoso José. Ezequiel 37, 19 dice así: diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y en las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Muchas personas que estudian la palabra de Dios ignoran este pasaje de Ezequiel donde nos habla de esos dos hermanos, José y Judá, que nos habla de esas dos tribus, la tribu del norte y la tribu del sur. Nos habla de que en la mano de Dios estas dos tribus serían uno. El día de hoy, ese palo del norte, esa tribu del norte, esa descendencia de José, si tú te fijaste bien, habla de Efraín, esa gran cantidad de israelitas, el día de hoy no se encuentran por ningún lado. Es una parte de Israel que ha sido dispersada por todo el mundo y se han asimilado, es decir, han llegado su vida a parecerse a la vida de cualquier persona del mundo. Han dejado su esencia de ser Israel y se han mezclado entre todas las naciones del mundo. Sin embargo, el amor de Dios por ellos está presente y palpable. Y aunque genéticamente no pueden ya comprobar su relación con la nación de Israel, en el corazón de Dios ellos siguen siendo Israel. Son personas
que por todo el mundo están dispersos, pero cuando escuchan el mensaje de la palabra de Dios, cuando escuchan el mensaje de la Torá, algo sucede en sus corazones, existe una conexión, hay una similitud con ese José que tuvo similitud con Jesús de Nazaret. La tribu del sur, el palo de Judá, la nación de Judá, son actualmente los judíos que el día de hoy, por sangre, tú llegas a conocer, tú llegas a ver. Cuando tú dices un judío, sea o no ortodoxo, pero de todas maneras de la nación de Israel, esos son los descendientes del otro hermano, del hermano de Judá. Y esa es la nación del Israel que tú conoces, los parientes consanguíneos de Jesús. A estas dos naciones separadas, estos dos hermanos separados, a estos dos, Dios los va a unir en una sola nación. Esa sola nación es la que Dios quiere y precisamente la salvación de la que habla la Biblia, no de la que hablan las religiones, sino de la que habla la Biblia, se refiere precisamente a reconocer la identidad que tienen en la mano del Señor. Por cierto, salvación, ya que estamos hablando de salvación, ¿tú sabes cómo se dice salvación en el lenguaje de la Biblia? Bueno, pues salvación en el lenguaje de la Biblia tiene que ver con la palabra Oseas. Sí, el profeta ese que a veces no se lee mucho, bueno, ese profeta, su nombre es salvación. De ahí proviene, de Oseas viene la palabra Yeshua, que significa salvación. Que tú conoces precisamente al personaje en quien se centra todo, esa unión de esas dos naciones, esa nación al que tú conoces con el nombre de Jesús. Dice así, Mateo capítulo 11, versículos 2 al 3. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Jesús el Cristo, le envió 2 discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? En algún momento de la vida de Juan el Bautista, un descendiente también de la casa de Judá, él sintió que algo le faltaba. Su primo cercano, su familiar cercano, él sabía que él era el Mesías, que él era el escogido, el que traería salvación, alivio a toda la humanidad. Sin embargo, estando en la cárcel y ya con la sentencia de muerte, él preguntó, bueno, ¿eres tú el que nos va a salvar? Porque si es eso, hoy te necesito, hoy te necesito. Jesús es aquella persona en la cual vino salvación como lo viniera con José para el pueblo de Israel, pero también para el pueblo egipcio. Con Jesús es con quien nosotros encontramos salvación, esa salvación de la que estuvimos hablando desde el principio de este estudio. Si nosotros desconectásemos al Mesías, al Salvador del mundo, de su trasfondo hebreo, de su trasfondo escritural, si lo sacáramos de la tierra de Israel, si lo sacáramos de su contexto cultural, entonces tendríamos simplemente a alguien muy brillante, fundador de 1, 2, 3 religiones, y todos quisieran ser verdaderamente los herederos de esa religión. Esto no es así. Jesús viene de una familia, viene de una nación. Él vino a un territorio, él vino obedeciendo una palabra, él vino siendo amado por un solo Padre, él vino para salvar a un solo mundo y hacer de estas dos casas divididas una sola nación. Yo te invito que la próxima vez que tú hables de la salvación, conozcas de la salvación, disfrutes de la salvación, sepas que esta viene de Israel. Había en la parte central del territorio de Israel, hay una parte que hasta el día de hoy, así se llama Samaria. Hay un pozo allí, el pozo de Jacob. Y Jesús en una ocasión pasó por ese pozo y teniendo sed le pidió a una mujer que no era de su religión, que no era de su nación, al menos no tanto, le pidió agua.
La mujer se volteó y le dice, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí, una samaritana, ¿sí? Que no comparto las ideas, la cultura y la religión contigo? ¿Cómo me pides que te dé agua? Jesús le contestó, si supieras quién es el que te pide agua, tú en ese momento al contrario, me pedirías a mí agua y yo te daría un agua de vida con la cual jamás tendrías, nunca, jamás sed. En mi experiencia personal, yo siempre tuve una religión, la que me inculcaron mis padres. Pero en algún momento de mi vida, por causas de que solo Dios pudo preparar, llegó una Biblia a mi mano. Y leyéndola, estudiándola, haciéndome preguntas, yo tuve que tomar la decisión si seguiría creyendo a un Jesús híbrido fundador de religiones o creería en un Jesús israelita perteneciente a una nación que vino a salvar a todo el mundo. Mi nombre, José Moreno. Si esta enseñanza te está sirviendo, obviamente lo mejor es que la compartas con otras personas. Suscribirte al canal para no perderte ninguna de ellas y darle clic para que muchos otros más, también las tengan presentes. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.